Buenos días, queridos estudiantes, Dios los bendiga. Continuando con nuestro avance, empezamos un nuevo tema que es criterios de divisibilidad. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre el concepto de divisibilidad, que nos dice que un número es divisible entre otro, y después vamos a ir viendo distintos criterios o reglas de divisibilidad, donde podamos utilizar para saber si un número es divisible entre otro. Bueno, entonces el concepto de divisibilidad nos indica que en un lenguaje sencillo que al dividir un número con otro se obtiene un resto que es igual a 0, es decir, que la división es exacta. Ese es un concepto algo sencillo de divisibilidad, ¿no? Entonces vamos ahora a la definición de criterios o también llamadas reglas de divisibilidad. Los criterios o reglas de divisibilidad son unas reglas que empleamos para saber si un número es divisible entre otro, sin necesidad de tener que realizar una división. Son de gran utilidad ya que, por ejemplo, nos ayudan a encontrar la facilidad de divisores de un número. Nos sirven especialmente cuando tenemos que descomponer en factores primos o para saber si un número es primo o compuesto. Y también puede ser para simplificar fracciones, ¿no? Podemos ver también que este tema lo vamos a encontrar en el baldor de aritmética. Pueden revisarlo en caracteres de divisibilidad, lo tiene el baldor de aritmética, ¿no? En algunas ediciones está en la página 173. En otras tiene que revisar en el índice del baldor, le va a decir dónde está, pero el nombre es caracteres de divisibilidad. Y ahí vamos a ir viendo algunos criterios que tiene el baldor y otros que nosotros vamos a ir estudiando, que de alguna forma ya lo vimos en la gestión pasada, ¿no? Por ejemplo, aquí como podemos ver en el gráfico, tenemos lo que es el criterio para el número 2, en el que nos dice que un número es divisible por 2 si acaba en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, tendríamos 38, su última cifra es par. Es 8, ¿no? Por lo tanto, es divisible entre 2. Podemos tener otro ejemplo, 1240. Su última cifra es 0. Por lo tanto, es divisible entre 2, ¿no? Podemos tener 350, ¿no? Su última cifra, en este caso es 0, ¿no? Es divisible entre 2. Podemos ver ahora con el criterio del 3, ¿no? Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras da 3 o es un múltiplo de 3, ¿no? Ejemplo, podemos tener 144. Si sumamos sus cifras nos da 1 más 4 más 4, ¿no? 1 más 4, 5, 5 más 4, 9. 9, ¿no? Por lo tanto, 9 es un múltiplo de 3, sí. Entonces 144 se puede dividir entre 3, ¿no? Entonces, de esa forma aplicamos el criterio de divisibilidad. Por ejemplo, para el 4, un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o un múltiplo de 4, ¿no? Por ejemplo, podemos tener 2500. Podemos observar que sus dos últimas cifras son ceros, entonces cumple si es divisible entre 4. Podemos tener, ejemplo, 3524. Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, sí. 6 por 4 es 24, ¿no? Entonces es un múltiplo de 4 el 24. Por lo tanto, 3524 es divisible entre 4. ¿No? Tenemos el otro número que es un número es divisible por 5 si este acaba en 0 o en 5, ¿no? Es algo similar a 2 porque también termina en 0 para ser divisible entre 2, ¿no? Pero en este caso nos habla que acaba en 0 o en 5, ¿ya? Es un poco más sencillo poder ver en este caso. Por ejemplo, podemos ver 1005, su terminación es en 5, por lo tanto es divisible entre 5, ¿no? Podemos tener 1200, su terminación es en 0, por lo tanto es divisible entre 5 porque termina en 0, como nos explica ahí. Luego tenemos un número es divisible entre 6 si es divisible por 2 y por 3. En este caso, tiene que ser divisible por los dos al mismo tiempo. Tanto por 2 y tanto por 3. Ejemplo, podemos poner 348.
Entonces, en este caso, para el número 6 voy a usar el criterio del 2 y el criterio del 3 para poder saber si es divisible entre 6. Entonces, el del 2 nos decía que acaba en 0 o en una cifra par. Y sí, naturalmente este acaba en 0, ¿no? En un número par, ¿no? Y para saber si acaba, si es divisible entre 3, sumo sus cifras, ¿no? 3 más 4 más 8. ¿Cuánto me da? 3 más 4, 7, más 8, 15. Entonces, 15 es un múltiplo de 3, sí. Entonces, como hemos podido verificar, el 348, por ejemplo, es divisible tanto con 2 y 3. Por lo tanto, es divisible entre 6. 348 es divisible entre 6. ¿No? Y así podemos ver otros ejemplos. Podríamos ver 1362, ¿no? 1362. Podemos ver que termina en un número par, por lo tanto es divisible entre 2. Si sumamos sus cifras nos da 1 más 3 más 6 más 2, ¿no? ¿Cuánto nos daría? 1 más 3, 4, más 6, 10, más 2, 12. Por lo tanto, también es divisible entre 3, entonces 1362 es divisible entre 6. De esa forma vamos a trabajar. Entonces, para saber si es divisible un número entre 6. Continuamos, tenemos divisibilidad entre 9. Nos dice que la suma de sus cifras da finalmente 9, o también un múltiplo de 9, ¿no? Entonces, es algo similar lo que nos dice con 3, ¿no? Podemos tener el ejemplo 936. La suma de sus cifras, por ejemplo, nos daría 9 más 3 más 6, que nos da 18. 18 es un múltiplo de 9, sí, por lo tanto es divisible entre 9, ¿no? Entonces, como le digo, es muy similar al criterio del número 3. Por último tenemos a 10. Muy sencillo, podemos verlo claramente. Ejemplo, si tuviéramos 250, acaba en 0, por lo tanto es divisible entre 10. Si es divisible entre 10, también recordemos que es entre 5, porque 5 nos dice también que acaba en 0 su última cifra. Podemos tener tal vez 1070. Termina en 0, por lo tanto es divisible entre 10. Entonces, este es un pequeño resumen de algunos criterios básicos que ya hemos visto anteriormente en la gestión pasada. Ya es algunos que estamos trabajando. Luego vamos a ir trabajando otros más complejos conjuntamente al valor de aritmética. Aquí ha podido ver que he tratado de hacer un ejemplo al lado de cada criterio, ¿no? Aquí vemos de cada uno ejemplos de cada criterio que tenemos. Entonces es necesario que vayamos repasando y observando, como les decía, en el valor de aritmética en caracteres de divisibilidad. En algunos valores está en la página 173 y en algunas otras ediciones está en otras páginas. Bueno, gracias. Ese será el avance del día de hoy. Muchas gracias.